Buenos días, hermanos y hermanas que están escuchando de la meditación del día de hoy. Yo soy Pastor Juan Cha, misionero enviado por la Iglesia Presbiteriana de Corea. Es un honor y privilegio poder ser parte y compartir hoy el mensaje de Dios a todos los que están escuchando y meditando la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar vidas y situaciones que afrontamos cada día. El pasaje que hoy me tocó para compartir es la historia de un oficial de rey que vino a Jesús para rogar por la vida de su hijo que estaba por morir. Lo que observamos en esta historia es el ruego ferviente del Padre que consiguió que Jesús le dijera: «Ve, tu hijo vive». Y esta fue la palabra de Jesús que salvó al hijo del oficial del rey. ¿Qué podemos aprender acerca de esta historia? ¿O qué deberíamos aprender? Seguramente, lo primero que se aprecia en esta historia es que la petición del oficial del rey ha sido concedida por Jesús, ya que su hijo empezó a mejorar de su estado crítico cuando Jesús le dijo: «Tu hijo vive». A simple vista, creemos que el fervor de un padre para salvar a su hijo conmovió el corazón de Jesús para que su petición fuera concedida. Qué bueno sería que todo fuera así, que nuestras peticiones sean concedidas siempre. También qué bueno sería que así no tengamos que pasar situaciones de adversidades en la vida. Pero lamentablemente todos sabemos que no es así. Si fuera que las peticiones son concedidas por los fervores y esfuerzos del que pide, ¿cómo podemos consolar a aquellas madres que han perdido a sus hijos? ¿Acaso a ellas no le alcanzó el fervor para conmover a Dios? ¿O de aquellas situaciones que rogaron a Dios por lo que aman, pero que lo han perdido igualmente? ¿Y cómo explicar de aquel momento que te sentiste solo porque sentías la ausencia de Dios? Y también, ¿cómo explicar esta situación de pandemia que estamos viviendo hoy? ¿Acaso nuestras oraciones y peticiones no fueron suficientes para conmover a Dios? Así que con esta historia sería ingenuo pensar que el fervor del Padre fue capaz de salvar a su hijo de una muerte segura. O sea, lo que salvó al hijo del oficial del rey no fueron sus propios esfuerzos ni su fervor. No estoy diciendo que al oficial del rey le haya faltado fe o que haya sido insuficiente en la fe. Es evidente que el pasaje habla de la fe del oficial que tenía hacia Jesús, ya que él, siendo un alto funcionario, fue capaz de venir a Jesús y rogar por la vida de su hijo. Pero lamentablemente, a veces, algunos creen que pueden superar situaciones de la vida con sus propios esfuerzos y fervor. Pero lo que ellos no saben es que la vida depende totalmente de Dios, ya que Él es el creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo y de todo lo que existe. Así que toda provisión de la vida es una dádiva de Dios, entregado por medio de Jesús, y por lo tanto, la solución para la vida está en venir primeramente a sus pies, para rogar por las necesidades que tenemos. En esto hizo muy bien el oficial del rey, que en sus momentos más difíciles de la vida supo a quién acudir, demostrando por fe que Dios es la única solución para su problema. Creo que es aquí donde hay confusiones. A veces pensamos la fe como un método para conmover a Dios y así lograr lo que uno pretende, porque pueden llegar a pensar que Jesús fue conmovido por las súplicas fervientes del funcionario del rey, que vino desde tan lejos solo con el único objetivo de salvar la vida de su hijo. Y quizás pensarán que el oficial del rey tenía algo especial para que Jesús le pusiera un ojo en él. Pero tienen que entender que Dios no hace selectismo. Dios no tiene preferencia por alguien o por algunos. Dios nos ama a todos por igual.
Dios no solo escucha algunas súplicas o de aquellas que fueron mejores suplicadas. Por lo tanto, la fe no es cuestión del cómo pedir, sino del por qué pedir. La fe no es una cuestión de cómo pedir para obtener beneficios, porque Dios ya conoce nuestras necesidades y está dispuesto en brindar lo mejor para nosotros. Y esto lo podemos corroborar en la Biblia, en Mateos capítulo 7, versículo 9 al 11, que dice: ¿Qué hombre hay en vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios tiene planes para todos los que creemos en su nombre, para todos los que confesamos la fe. Dios tiene las provisiones que nosotros necesitamos a diario y está dispuesto en darnos con lo mejor. Por lo tanto, la bendición de Dios está garantizado para todos los que creen en su Hijo Jesús. Por eso, la bendición de Dios no es una cuestión de cómo pedir, sino en por qué pedir. El oficial del rey vino con un problema serio ante Jesús. Él no entendía por qué le pasaba esta tragedia. Él, como padre, tenía que soportar una muerte eminente de su hijo. ¿A quién le gustaría que le pasara esta situación? Seguramente nadie querrá ser el protagonista de esta historia. Pero Dios empezó a trabajar sobre su situación. Dios le hizo comprender al oficial del rey que Jesús era la única solución e hizo que fuera a rogar a Jesús. Y así, por esa fe, él pudo salvar a su hijo. Pero la historia no termina aquí. Al final de la historia, en el versículo 53, podemos ver que dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Sí, esta fue la razón por la que la petición del funcionario del rey fuera concedida. Era para que él y su casa creyera en Jesús. Queridos hermanos, espero que hayan podido ver la forma extraordinaria que Dios trabaja con los que creemos en Él. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él para pedir por lo que necesitamos a diario. Él nos quiere que estemos en su presencia por medio del culto, por medio de la adoración y por medio de oración. Dios quiere que estemos cerca de Él. Por eso, a veces Dios permite que sucedan situaciones en la vida que sin Él no podamos solucionar. Es para que nos acerquemos más a Él, para que roguemos por su ayuda. Es aquí donde está el por qué pedir. Es para que nosotros creyéramos más a Él y así estar siempre en su presencia. Para que el funcionario del rey y su familia creyera en Dios, Dios obró por medio de la enfermedad del hijo del funcionario, para que el funcionario y su familia experimente el poder maravilloso de Dios. Por lo tanto, la historia de hoy no es un simple hecho de cómo rogó el funcionario del rey, sino de por qué el funcionario tuvo que rogar a Jesús y por qué le concedió la petición. Dios sabe dar lo bueno para sus hijos. Dios sabe de antemano lo que necesitamos. Él nos provee con las mejores cosas que ni nos imaginamos. Voy a terminar contándole un testimonio de una madre. Hace muchísimos años atrás, en Corea, había una madre soltera con un hijo que tenía un problema en una pierna. Una de esas piernas no tenía suficiente energía y como consecuencia el niño no podía caminar bien y ni correr como otros niños. Claro que esto fue siempre el motivo de oración de la madre. Ella rogaba día y noche por la pierna de su hijo.
Y cuando llegó el año escolar, ella empezó a rogar a Dios con más fervor, porque en ese entonces, en Corea, las inscripciones escolares eran por medio del sorteo. O sea que uno no elegía la escuela, sino que era asignada por medio del sorteo. Entonces la madre rogó a Dios que le tocara un colegio más cercano a la casa, ya que su hijo tenía una pierna más débil que los otros chicos. Pero en el día del sorteo, la madre se encontró con la sorpresa de que su hijo le fue asignada el colegio más lejos. La madre, muy enojada, decidió no orar más a Dios, ya que consideró que Dios no le estaba escuchando de su oración. Así pasaron unos 3 años y un día la madre del niño se sorprendió de ver a su hijo estar corriendo con otros niños. Claro, los esforzados caminos diarios al colegio hizo que la pierna sin fuerza del niño se ejercite fortaleciendo para poder sanar de la enfermedad. Hermanos, Dios nos ama y Dios nos escucha y actúa sobre nuestros ruegos. Deja que Dios trabaje en tu vida y deja que Él te tome el control. Y recordá que nuestras oraciones no es cómo pedir, sino por qué pedir. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que entres en su presencia, porque Dios te ama. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque nos amas y te doy gracias porque nos haces tus hijos y nos das las ayudas que necesitamos. Señor, te pido que nos protejas de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y no te pedimos solo por nosotros, sino que también te pedimos por la restauración del mundo que está tan mal. Señor, úsanos como tus instrumentos para proclamar a la gente de tu amor. Dios, danos la fe para poder acercarte a ti y poder rogar por las situaciones que afrontamos. Te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y por la iglesia. En nombre de Jesús oramos. Amén.